Con Noticiero Hechos AM, esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con diputados de los partidos FMLN y Arena sobre diferentes puntos que están en discusión, temas en los que debe tomar decisiones la Asamblea Legislativa, como por ejemplo el estudio del presupuesto general de la Nación para el año 2021. Sabemos que hay claras y marcadas diferencias con la visión que tiene el Ejecutivo, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego comenzamos con la conversación de hoy. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo parece ir en aumento. La semana anterior el gobierno transfirió el pago de los trabajadores, asesores y diputados de la Asamblea Legislativa tras un atraso de casi 3 semanas. Ante esto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Hacienda que no se repita el impago de los salarios del sector público. El pasado 30 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional en contra del presidente de la República y del ministro de Hacienda. En ese momento, el secretario general de Citral, Luis Ortega, indicó que el Ejecutivo violó el derecho de los empleados de la Asamblea a recibir su salario, el cual está regulado en la Constitución. Otro tema que aún parece no tener solución es el pago del FODES. El FMLN insistió este lunes que no hay motivos para negociar con el gobierno el impago. La diputada Nidia Díaz sostuvo que la excusa que plantea el ministro de Hacienda respecto a la falta de fondos no es real a partir de las declaraciones del expresidente del Banco Central de Reserva, que dijo lo contrario. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con los diputados Julio Fabián de Arena y Chafik Handal del FMLN. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días a nuestros invitados de este día miércoles en el que estamos ya en el 14 de octubre de 2020. Saludamos a Julio Fabián. Julio, buenos días, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel, para mí siempre es un placer estar contigo y obviamente pues agradecer la presencia también de nuestro buen amigo, colega diputado Jorge. Así es que para mí es un placer siempre estar con ustedes acá. Así es, saludamos también a Jorge Chafik Handal del partido FMLN. Chafik, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días a todos los televidentes también, por supuesto buenos días a Julio y a todo el equipo que hace posible la transmisión. Bien, comencemos nuestra conversación sobre algunas situaciones que han ocurrido en estos últimos días. Hubo, digamos, invitaciones por parte de la Asamblea Legislativa y también por parte del ministro de Hacienda a discutir los temas como, por ejemplo, el pago del FODES a las alcaldías. Al final, pues todo se quedó en invitaciones, pues no hubo una materialización de estos encuentros. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Julio, con este tema y los acercamientos que deberían de existir entre dos órganos de Estado que deberían de interactuar tomando decisiones, pero que no lo están haciendo y que vemos pues una constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo? Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mira, quiero decirte que nosotros como Arena siempre hemos estado abiertos al diálogo. Nuestra dirigencia y nosotros como diputados también siempre hemos estado pensando que el diálogo es lo mejor que debe imperar en estos momentos en nuestro país. No podemos seguir en este estira y encoge. Más sin embargo, cuando se hace la convocatoria, y creo que ahí es donde debe de haber y de existir alguna coherencia en lo que es una convocatoria y lo que es una invitación. Y creo yo de que el señor ministro, con el respeto que me merece, pero él puede hacer una invitación, tender los puentes como se ha hecho, pero no obligar a un órgano de Estado a decir que se le ordena que tiene que estar a tales horas y en tal lugar. Yo creo que esa no es la forma. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que ir buscando ese acercamiento y ese diálogo que nos permita, por el bien del país, poder estar en una mejor armonía. Algo que no se ha podido vislumbrar de parte de los funcionarios de este gobierno, ya que en reiteradas ocasiones nosotros hemos hecho algunas convocatorias e incluso nos hemos ido un poco más allá, algunas invitaciones, pero lamentablemente no hemos tenido también ese acercamiento. Creo yo de que eso no abona en nada al país, más sin embargo les hicimos una invitación para el día lunes a eso de las 9 de la mañana para que pudiésemos nosotros dialogar en relación al tema de, no solo los temas FODES, sino que estamos el tema del presupuesto, está el tema de la recaudación fiscal, y, en fin, claro, muchas cosas que están de por medio y que obviamente tenemos que enfrentarlas como país, pero lamentablemente también no tuvimos el acompañamiento, como así
se han negado todos los ministros de llegar a las diferentes comisiones a explicar al pueblo salvadoreño, no a los diputados, sino que al pueblo salvadoreño, los problemas que se están dando a diario en nuestro país. Ahora bien, pero Shafiq, ¿hacia dónde va toda esta situación? Porque ya hemos visto que incluso la Asamblea Legislativa está pidiendo que se lleven funcionarios por apremio, e incluso pues la Policía Nacional Civil, el director daba algunas explicaciones de por qué no lo hizo, e incluso el fiscal general de la República ya ha abierto una investigación sobre esta situación porque decían que no se cumplió pues una petición que habían hecho pues en este caso un órgano de Estado. El ministro, pues yo conversaba con él y él decía de que pues por ahora no tiene tiempo de atender a los diputados. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? ¿Hacia dónde va esto? Considerando, digamos, que no hay ningún tipo de acercamiento ni por decirlo, ni por las buenas ni por las malas, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, porque hay que aclarar un par de cosas. Bueno, mira, este es el resultado de una decisión que tomó el Ejecutivo ya hace algunos meses, de que ningún funcionario de ellos iba a ir a la Asamblea a ningún tipo de reunión, y así se han venido manteniendo durante todo este momento. Si tú te recuerdas, el último que estuvo fue con el tema de la interpelación que le hicimos al ministro de la Defensa. Sí, de ahí, ya sí, en agosto, ¿de acuerdo? Ya de ahí para acá no ha vuelto a llegar ningún funcionario, es una decisión tomada por el Ejecutivo, y eso ha obligado entonces a la Asamblea a tener que recurrir a las comisiones especiales para intentar llegar a esclarecer los motivos por ejemplo, en economía, en finanzas, el tema de los gastos que han habido y que han sido de conocimiento de toda la sociedad, negocios turbios, gastos excesivos, que uno entiende que la pandemia ha obligado a que haya un desajuste del presupuesto, más sin embargo no hay explicación para el tema de cómo se han manejado los fondos, en qué se han invertido más de 7.000 millones, que la misma página del Ministerio de Hacienda reporta como ingresos entre préstamos, entre donaciones e ingresos normales del Estado a base de los impuestos que se cobran. Esto no es invención, ahí está en la página oficial del Ministerio de Hacienda. Entonces, con todas esas cosas, bueno, miren, hagamos una especial para llamarlos, y el que no venga por apremio, y aquí entra el tema de la policía. El señor director de la policía se ha tomado para cumplir las orientaciones que ha recibido, que por cierto son inconstitucionales y son ilegales, porque el señor director de la PNC, cuando asume su cargo, también jura hacer cumplir la Constitución, y en la Constitución están todas estas cosas. Entonces él se revela y analiza la petición, cosa que no le corresponde, y dice, no, tiene buenos argumentos, por eso no lo voy a traer, por eso no lo convido a que vaya. Después lo mismo hace con el tema de allá del relleno sanitario, dice, no, es que ellos están en territorio privado y yo no puedo intervenir ahí, y es que no le están diciendo dónde están ubicados. Lo que le estaban diciendo es, mire, garantice que haya libre paso para que los camiones puedan entrar a depositar la basura. Entonces él se pone a analizar todo. ¿Por qué? Porque él tiene fidelidades no a la Constitución, sino al presidente, cosa que es inconstitucional a la hora que juraron el cargo. Eso es lo que está en el centro de este tema, la decisión del Ejecutivo, no del Legislativo. Desde su punto de vista, entonces, en el caso del director de la policía, ¿se está tomando atribuciones que no le corresponden? Claro que sí. Mira, nosotros lo llamamos también, más o menos que una semana después, algo así, de que llegó el ministro de Defensa. Él llegó a la comisión especial que está estudiando el caso del 9 de febrero, antes, durante y después, los hechos acaecidos. Él llegó y él dijo ahí, es que yo soy abogado, yo entiendo también de eso, así que yo solo me voy a defender. Y a partir de eso, él asume que por ser abogado, entonces él tiene derecho a cuestionar todo lo que se le presente. Pero en el fondo está que ellos han jurado fidelidad, no a la Constitución, sino a una persona. Y eso es inconstitucional, está contra el Estado de Derecho.
porque entonces esa persona ya demostró que la Constitución, que las leyes le importan poco. El tema es que él y su grupito establece qué son los intereses del pueblo, cuáles son y cómo deben de hacerse. Por supuesto, esos intereses se ven reflejados en sus negocios turbios. Ese es el centro. Pero Chafik, ¿cómo ven ustedes la actuación en este caso de la Fiscalía, que anunciaba pues que se abre una investigación? Pero hemos escuchado en estos últimos días que se están abriendo pues una cantidad de investigaciones por diferentes cosas que están ocurriendo. Pero ¿cómo ven la actuación en el caso del fiscal? Bueno, mira, yo quisiera pensar que el fiscal, y digo quisiera pensar, que el fiscal va a proceder con la energía que el caso amerita, porque se está poniendo en entredicho su autoridad como representante de los intereses del pueblo salvadoreño, porque esa es la función del fiscal, defender los intereses del pueblo salvadoreño. En este caso, la Constitución, que es el marco de convivencia entre el pueblo y el Estado. La Constitución defiende los derechos del pueblo contra el Estado si éste se sobrepasa en sus atribuciones. Y el fiscal tiene que jugar ese papel. Por eso quisiera pensar que de veras el fiscal va a proceder con la energía que merece el caso y no simplemente va a ser una declaratoria de que sí, estamos investigando, abrimos el proceso para cumplir la formalidad, pero eso pasa a dormir el sueño de los justos. Ojalá eso no sea, porque el Estado de Derecho ya se rompió y estamos en un peligro de que aquí se instale la ley de la selva, el más fuerte manda sobre el más débil o el que tenga las armas se impone sobre los indefensos. Ahora bien, Julio, cuando hablábamos con gente del Ejecutivo y decían ellos de que en el caso de la Asamblea Legislativa ha abierto, digamos, procesos de interpelación contra 3 funcionarios ya, en este caso de la administración Bukele. Hablamos de la exministra de Salud, hablamos del expresidente de ANDA, hablamos del exministro de la Defensa y ahora pues se ha hablado incluso de interpelar al ministro de Hacienda y pues en el caso también ha sonado la misma palabra para el ministro de Salud. Ellos decían, ¿por qué antes la Asamblea Legislativa no interpeló a funcionarios como lo está haciendo actualmente? Bueno, mira, hay varias razones. En primer lugar, decirte que el incumplimiento de las leyes, tal como ellos lo han planteado de manera consecutiva, es lo que motiva a que se hayan dado en su momento las interpelaciones. Vamos a hablar del caso del expresidente de ANDA. Tú te diste cuenta de lo que sucedió en todo San Salvador en relación a esa agua contaminada que más de 1 millón de salvadoreños la pudo estar consumiendo. Obviamente hubieron personas que se pudieron haber enfermado. Lo que se pidió es que él llegara a la comisión y nunca quiso llegar a dar las explicaciones. Entonces, al final, cuando tú tenés una contaminación de esa magnitud, que son más de 1 millón de personas que estuvo ingiriendo ese vital líquido acá en San Salvador y en los alrededores, obviamente pues creo que como legisladores nos compete es pedir explicaciones. No para nosotros, yo siempre le he dicho que nosotros no pedimos explicaciones para los diputados, sino que para el pueblo salvadoreño que explicaran. En el mismo sentido iba la razón de ser de que la señora ministra pudiese explicar. Al final tú te pudiste dar cuenta que ellos sí aceptaron que ese vital líquido no podía ser consumido por los seres humanos. Mas sin embargo ellos lo sirvieron durante 8 o 10 días. Creo yo de que una acción de esa naturaleza es que nos obliga moralmente y legalmente a poder nosotros hacer ese tipo de interpelaciones. De ahí, si tú ves el otro caso gravísimo, fue el del 9 de febrero, y obviamente nosotros no podemos pasar desapercibido un acto de esa naturaleza que prácticamente fue un golpe de Estado que le dieron al país, que estuvo a punto de consumirse. Y obviamente alguien tiene que dar una respuesta, y ¿quién mejor que para eso? Es el ministro de la Defensa Nacional, porque fue la Fuerza Armada la que se tomó un órgano de Estado, y eso hay que decirlo como fue, no quererlo ocultar. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con eso? Que expliquen las razones que motivaron a ir a tomarse un órgano de Estado, y obviamente al final nadie se hace cargo, todo el mundo dice yo pasando iba. La semana recién pasada se llevó a la comisión especial al
al jefe del Estado Mayor Presidencial. Y obviamente, pues, él estando ahí adentro, se negó a decir de que no tenía nada que ver, y no él es el encargado de la seguridad del presidente, pues. Y que acaso no son ellos los que definen qué es lo que van a hacer en relación a la seguridad, y ellos se tomaron el órgano de Estado. Y es algo que insólito, que nunca se había dado, y que obviamente pues teníamos nosotros razón de poderlo interpelar. Ahora Cuando tú te encontrás con funcionarios de esa naturaleza, lo único que nos queda como Asamblea Legislativa es hacer uso de los recursos legales que constitucionalmente tenemos, y es así que hemos llegado a la conclusión de poder hacer las interpelaciones, que obviamente al final se han encajonado en no querer explicar al pueblo salvadoreño. Ahora bien, Julio, pero digamos, ese tipo de recursos ustedes los van a aplicar también en el caso del ministro de Hacienda y el ministro de Salud. En el caso del ministro de Hacienda, si tú ves, eso no se ha valorado. Lo que a él por el momento se está valorando son dos cosas. Una es el hecho de que hay una comisión especial. Él no ha comparecido a dar las explicaciones necesarias. Obviamente, pues la comisión en su momento va a determinar qué es lo que va a hacer con el ministro de Hacienda, porque las explicaciones no las quiere dar. En todo caso, tengo entendido que la comisión especial certificará la no comparecencia del señor ministro al fiscal general, y el fiscal deberá de tomar la decisión si solicita, si le abre un expediente para averiguar las razones por las cuales él no ha querido informar en relación a los ingresos que ha tenido en el Estado, y sobre esa investigación será el fiscal el que va a determinar si solicita el desafuero o no, para poder generar un proceso penal en contra del ministro por el incumplimiento de la ley. Ahora bien, Chafik, ¿cómo explican ustedes la oposición que están haciendo sus partidos? ¿Cómo explican, digamos, la oposición, qué clase de oposición está haciendo el FMLN en este caso? Porque hemos visto, digamos, señalamientos constantes tanto del presidente de la República como de funcionarios de su gabinete o gente que está trabajando con él diciendo, bueno, que Arena y el FMLN están unidos, y el objetivo, pues, es en este caso, decían ellos, asfixiar económicamente al Ejecutivo. ¿Cómo explican ustedes el tipo de oposición que están haciendo, Chafik? Bueno, mira, que tengamos coincidencias en puntos en los cuales nos preocupa por la oscuridad que hay, esa es una cosa muy, muy limitada. Vaya, lo vamos a decir así. Diferencias que hemos tenido con Arena a la hora de votar. Vaya, Arena votó por el presupuesto del 2020, nosotros no. Y lo dijimos porque dijimos, miren, ahí hay bolsones negros, ahí no se sabe, le hace falta el presupuesto, algunas cosas, y no votamos por eso, y la vida nos dio la razón al final. Otras cosas, bueno, el estado de excepción, 2 veces, nosotros ninguna vez votamos, ¿de acuerdo? Y así hemos tenido otras diferencias. La cosa es que esa es una línea como aquella que decían, miren, cuando no se roba el dinero alcanza, cuando los mismos de siempre, y todos esos estribillos que metieron sin fundamentos, sin basamento, ningún dato real, nunca dieron un dato real del por qué decían esas cosas. Es igual ahorita, quieren hacer, miren, yo soy el bueno de la película y allá están los malos, y los malos se han unido contra yo, pobrecito el Ejecutivo, miren, todos nosotros somos víctimas de esos seres malignos que ahí están. Ese es el planteamiento al final, sin ningún otra argumentación más que la emotividad. Pero la emotividad es para tapar precisamente, como yo digo, la corrupción, los malos manejos y sobre todo el enriquecimiento que están teniendo sus funcionarios. Te voy a dar un dato. ¿Sabes dónde vive Frederick? ¿Qué pasó? Según nos han dicho, vive ahí en Tuscania. ¿Cuánto es Tuscania? Las casitas de Tuscania. ¿La habrá conseguido antes de entrar ahí o la consiguió después de entrar ahí? Para dar un dato, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo quitaron de anda? Le dieron 60,000 o más de $60,000 de indemnización por su servicio, y luego vienen y lo recontratan en un cargo que le crean a la medida del comisionado del agua.
alguien que sirvió horchata a los salvadoreños por más de 10, 15 días a inicios de este año. Esos son los temas que ellos tratan de tapar manejando esto. Es que ahí hay una alianza perversa y después meten al otro. Bueno, ayer el presidente la agarró con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, les dijo corruptos, les dijo vendidos, les dijo un montón de cosas. Entonces, esa lógica que tú me preguntas de que si es, que qué oposición, en qué se basa esto, mira, hay cosas en que coincidimos y hay cosas en que nos diferenciamos, eso es lo más normal del mundo, ¿de acuerdo? Porque cada quien tiene diferentes, diferentes proyectos, diferente ideología, pero hay puntos en los que coincidimos, y si coincidimos en eso, ¿por qué no vamos a presentar una posición de enfrentar a lo que está malo? ¿Por qué eso va a ser condenable solo porque lo diga el Ejecutivo? Cuando el Ejecutivo no era presidente, él, por ejemplo, celebraba que al FMLN, cuando estaba gobernando, le quitaron más de 1.000 millones a través de aquella Sala de lo Constitucional. Y el entonces alcalde y hoy presidente decía que estaba bien lo que estaban haciendo los señores de la Sala de lo Constitucional. ¿Y hoy por qué dice que está malo? ¿Y hoy por qué, cuando a él se le está parando la mano por los excesos, por la forma corrupta en que está manejando el recurso del Estado, hoy sí resulta que es un pecado y hoy sí resulta que a él se le está haciendo el mal? Ahora bien, Julio, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a esta situación? Como decíamos, el tipo de oposición que está haciendo Arena y también estas declaraciones de funcionarios del Ejecutivo que aseguran que hay una alianza, así lo denominan, una alianza Arena-FMLN. No, mira, decirte que alianza en ningún momento existe. Nosotros siempre hemos sido un partido que está comprometido en defender el Estado de Derecho de este país, en defender los principios constitucionales, en defender a la familia, en defender diferentes tópicos de nuestra vida, y obviamente, como lo menciona Jorge, si en algún momento coincidimos, pues eso no tendría nada normal. Nosotros si hemos coincidido con ellos en parte de exigir que se dé a conocer en realidad cómo es que han gastado los fondos, obviamente, y si coincidimos, pues ahí vamos a hacer cuerpo, porque lo que nosotros queremos es que el Ejecutivo rinda cuentas al pueblo salvadoreño de la corrupción enorme que tiene a lo largo y ancho del país y en esta pandemia específicamente, y lo que queremos es eso, que explique, por un lado. Por otro, si nosotros coincidimos, y siempre lo hemos mandatado, que cuando la Sala de lo Constitucional emite una sentencia o una resolución, son de estricto cumplimiento, y si en eso coincidimos, obviamente, pues que digan lo que tengan que decir, pero nosotros creemos que estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a apegado a derecho y sobre todo tratando de que este gobierno no siga vulnerando nuestra Carta Magna y en muchos aspectos como hasta este momento lo sigue haciendo. Por eso, si eso dicen que es una alianza, pues obviamente a lo mejor, pero nosotros no estamos en una alianza de conveniencia particular. Si a lo mejor coincidimos en algunos temas, tenemos que hacerlo, pues porque es nuestro deber y es nuestro compromiso que tenemos con el pueblo salvadoreño. Vamos a hacer un espacio para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar de un tema que seguramente va a generar acalorados debates en la Asamblea Legislativa. El Presupuesto General de la Nación 2021 fue presentado el 30 de septiembre y contiene pues emisión de deuda que va para financiar pues una brecha que existe en el presupuesto. Pero hay un punto importante: cuando el presupuesto lleva la deuda incluida, significa que va a necesitar una mayoría calificada para ser aprobado. ¿Esto qué significa? Que tienen que votar 56 de los 84 legisladores. Pero ¿cuál es el panorama que tenemos ante las diferencias que hay obviamente entre el Ejecutivo y el Legislativo? De eso hablamos cuando regresemos aquí en Hechos AM.
Mañana de 14 de octubre, hoy aquí en Hechos AM estamos conversando con los diputados Julio Fabián y Jorge Chafik Handal de los partidos Arena y FMLN sobre diversos temas que están en manos de la Asamblea Legislativa. Ya les comentábamos que el 30 de septiembre el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2021, un presupuesto que sobrepasa los 7.000 millones de dólares y que lleva incluida pues la emisión de deuda. Y esto, como les mencionábamos, incluye pues que haya una votación por mayoría, es decir, una votación calificada que sería de 56 de los 83, de los 84 legisladores con los que cuenta la Asamblea Legislativa. Pero ante estas diferencias que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿cuál es el panorama que se abre a la hora de discutir este plan de gastos? Chafik, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como FMLN en, digamos, en una discusión que seguramente pues ya es cuestión de tiempo para que inicie, la del presupuesto? Bueno, gracias nuevamente. Mira, pero antes yo quisiera con el tema aquel que cerramos la anterior, solo decir esto, de la famosa alianza que dicen que tenemos. Mira, y cuando votamos, que el FMLN vota con gana y no vota Arena, ¿cómo se le llama eso? Ahí te salen diciendo, ¡ah, qué bien, viva la democracia, hurra, hurra, hurra! Pero y cuando no es así, te dicen, eso es alianza. No, eso es una perversidad únicamente, la de parte de ellos para tapar el sol, querer tapar el sol con un dedo. Va, mira, en cuanto a tu pregunta, ¿cuál es lo que nosotros vemos? A nosotros nos preocupan varias cosas, y lo voy a decir de esta manera, en el borrador de presupuesto que ha presentado el Ministerio de Hacienda. En primer lugar, lo que nos llama la atención es ¿y cuál es la base sobre la que hicieron los cálculos para decir, por ejemplo, que hablan ingresos tributarios de 7.453.8 millones de dólares? ¿En qué se basan? Si Bandesal la semana pasada dio en voz de su presidente, de Juan Pablo Durán, dio un dato. Dijo que de 317.000 MIPES, medianas, pequeñas y microempresas, se han perdido en el término de la pandemia 200.000. Entonces uno dice, bueno, si todos coincidimos que las MIPES es el sector de la economía más grande, que no producirán igual que las empresas mayoritarias, va, está bien, pero es un sector importante y que genera mucho empleo. Y si los ingresos tributarios están precisamente basados en la capacidad del pueblo salvadoreño para pagar las obligaciones que tiene, y se han perdido una gran cantidad de empleos, ¿de dónde están sacando 7.453 millones de dólares que dicen que van a entrar el próximo año? Esa es una cosa. La otra es el tema de pedir, ya llegó el jueves pasado, ya llegó la pieza solicitando ¿cómo se llama? Deuda para el próximo año de 1.302 millones de dólares, y lo dice para cubrir financiamiento del 2021. Ya metieron la pieza. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde se va a pagar eso? Si ahorita se está hablando que de ahí el 93% del IVA ya, perdón, del PIB ya comprometido con el pago de la deuda. Para que nos entendamos, de cada dólar 93 centavos ya están destinados a pago de deuda. ¿De dónde entonces se va esa capacidad de adquirir más deuda? El otro tema que está aquí es que, por ejemplo, no han mandado todo lo que debe de llevar un presupuesto. No han mandado la ley o la propuesta sobre qué parámetros se va a hacer hoy con la ley de responsabilidad fiscal. Lo que dice el señor ministro es que como está suspendida hasta que la emergencia pase, pero la emergencia terminó allá en mayo, oficialmente. Lo que hay es una emergencia sanitaria, pero con la emergencia sanitaria no se ha amarrado, que yo sepa, la ley de responsabilidad fiscal. Él tendría que estar pensando en esa ley. Segundo, en esa ley, una de las cosas que dice es, señor ministro, usted tiene que mandar una declaración jurada de que las cifras que usted está mandando a la Asamblea Legislativa son correctas y verídicas, que no está falseando. Pero Chafik, ¿esto significa que digamos, mientras no esté completo esto, ustedes pues no van a discutir el presupuesto, o qué significa realmente? No, mira, el presupuesto se va a empezar a discutir. Ahora, ¿qué decisiones, a qué vas a llegar si no tenés esto? Por ejemplo, el parámetro de la ley
de responsabilidad fiscal, estás hablando bastante en el aire, porque en la ley de responsabilidad fiscal te fija el techo de endeudamiento. Si no hay techo de endeudamiento, hoy te están pidiendo 1.302 millones, nosotros sabemos que no han incluido todo lo que debe de incluirse en el presupuesto. 1, 2, van una serie de aumentos salariales. Hombre, qué bueno, ¿verdad? Que hayan aumentos salariales, qué bueno que se vaya a cumplir con los escalafones, eso está magnífico. Pero, ¿y esto de dónde? Y cuando tengan que cumplir esa obligación, ¿qué van a decir? Miren, señores señores diputados, autorícenme más deuda para pagar esos aumentos. Entonces ya no van a ser de ingresos corrientes, sino de préstamo. Y cuando te toque otra vez, otro préstamo. Y como no hay tope de endeudamiento porque la ley no está, entonces esto nos va a llevar ¿a qué? A que el 100% del PIB esté metido en deuda. ¿A qué nos lleva eso? A colapso de toda la economía nacional. Y este es un país que entonces va a depender puramente de que del exterior, si nos queda alguien allá en Estados Unidos, por las políticas de Trump, manden todo lo que aquí no se va a poder producir que no sea para pagar deuda. Ese es el problema que hay, así tal y como está planteado el borrador de presupuesto. Ahora bien, Julio, ¿qué piensan ustedes, digamos, cuando se les plantea este proyecto de presupuesto? Y obviamente esto significa que tiene que haber una votación por mayoría calificada, 56 votos. Y bueno, vemos que hay una clara diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo cuando se habla de fondos. Mire, la verdad que es un tema bastante poco complejo, sobre todo porque no existen compromisos reales dentro de su presupuesto. Decirte que es un poco contradictorio cuando tú estás diciendo de que va a haber un crecimiento económico del 4.5, que obviamente en eso dice que basan en base a esa recaudación por el crecimiento económico que vamos a tener como país el próximo año, un crecimiento de 4.5 aproximadamente, cuando que en los últimos 10, 15 años no ha crecido más del 2.5 al 3%. Y hoy con un agravante mucho más fuerte, que es que existe una gran cantidad de empresas que ya no van a poder reaperturar y que no van a poder generar ingresos a este país. Y cuando tú tenés un decrecimiento económico de hasta del 11, 12% en estos momentos, difícilmente se puede recuperar de un año para otro y decir que vas a crecer el 4.5%. Desde su punto de vista, Julio, está siendo muy optimista el Ejecutivo al hablar que podría lograr cifras de crecimiento de un 4% en un año post-pandemia o en medio todavía de la pandemia, porque sabemos que esto no ha terminado. Difícilmente, por mucho optimismo que pueda tener, difícilmente lo puede realizar. Si tú ves, existen una gran cantidad de empresarios que ya no van a aperturar la economía en este país, y obviamente de dónde van a obtener recursos. Y cuando tú ves que estás creciendo el presupuesto de este año en 1.027 millones más en relación al presupuesto 2020, porque era de 6.495, más o menos, 1 millón más, 1 millón menos, y ahora es de 7.452 o 53. Estás creciendo el presupuesto en 1.027 millones más. ¿De dónde vamos a obtener esa gran cantidad de recursos para equilibrar el presupuesto 2021? Obviamente esas son de las cosas que tenemos que comenzar a deliberar para ver dónde están la fuente de financiamiento, o dónde van a estar la fuente de financiamiento de ese desequilibrio. Y lo preocupante es, y yo felicito que aquellas instituciones que llevan un incremento presupuestario como lo es salud, educación, la seguridad pública, creo yo que es muy bienvenido sea. Pero lo preocupante para mí también es, Manuel, que a las instituciones que de alguna manera le hacen el control al Estado, lo que ha hecho es disminuirles. Caso de la Fiscalía, el presupuesto que lleva la Fiscalía lleva mucho menos presupuesto hoy para el 2021 que en el 2020. El caso de la Procuraduría para los Derechos Humanos, el caso de la misma Corte de Cuentas, la misma la Procuraduría General de la República, lleva menos también la Corte Suprema de Justicia.
entonces el Tribunal de Ética, todos esos organismos les han reducido el presupuesto. ¿Cuál será el espíritu en qué han basado reducirles presupuesto y al resto incrementarles? Pero Julio, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, por constitución le toca el 6%, ¿no? Sí, aún así, por un mandato constitucional, le toca el 6%, mas sin embargo ellos le han reducido, si más no recuerdo, casi en un promedio de 30 millones menos. ¿Qué significa? Que estás vulnerando una vez más los mandatos constitucionales que ya tenemos definidos. Y eso es lo que el pueblo salvadoreño debe de entender, que aquí hemos caído ya en una anarquía donde se violenta la ley al momento que cada funcionario así mejor le parece. Y eso es lo delicado y eso es lo preocupante que nosotros tenemos de acá en adelante. Pero, Chafik, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, las evaluaciones que hacen las calificadoras de riesgo? Por ejemplo, Fitch Ratings decía que le preocupa el hecho de la deuda que va acompañada del proyecto de presupuesto presentada para 2021. Ayer el Fondo Monetario Internacional hacía público un informe donde hablaba de que la economía salvadoreña será una de las más golpeadas en la región centroamericana, con una caída de hasta el menos 9% de su Producto Interno Bruto, producto de la misma pandemia. ¿Cómo ven ustedes estas situaciones contra lo que van a discutir en este caso, que es el plan de gastos? Bueno, mire, esas son las preocupaciones. Yo te decía al inicio, ¿sobre qué bases han hecho esos cálculos tan optimistas que ojalá se cumplieran? Mira, si aquí no hay que decir que esperamos que fracase este Estado, que el gobierno, porque fracaso de gobierno, dolor para el pueblo. Eso es así. O sea, uno no puede estar, porque ahí nos están diciendo, es que ustedes están queriendo que nosotros fracasemos. No es que fracase el gobierno, fracasa el pueblo salvadoreño, y es el que paga los platos rotos. No van a ser los ministros, no van a ser el presidente, va a ser el pueblo salvadoreño. Esa es nuestra preocupación. Por eso es que cuando nosotros cuestionamos y vemos los datos de estas calificadoras de riesgo, vemos el BMI, que lanza esa advertencia de que va a bajar el 9%. Nunca antes se había experimentado en la proyección una baja tan considerable, solo en 1993 en este país, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, ¿de dónde entonces usted está haciendo todo esto? Venga, explíquenos. Y el ministro de Hacienda te sigue diciendo, no voy a, apruébenlo así. Nos va a querer decir, miren, nos va a querer echar encima la opinión de la gente con aquello de que es el presupuesto de mayor inversión social. Es que bueno. Y ya nosotros, quiero adelantar algo, nosotros FMLN lo que vamos a buscar es que se reorienten fondos, por ejemplo, de CAPRES, que se ha recetado como 123 millones de dólares. De ahí que se reorienten fondos, uno, para reforzar el área social, dos, para reforzar el área de control sobre los gastos del Ejecutivo. Porque si eso no es así, la fiesta de los millones aquí va a seguir y los nuevos millonarios que están en el Ejecutivo van a seguir creciendo. Entonces, esas son las preocupaciones que nosotros como FMLN tenemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué piensan ustedes, Julio, cuando se habla del Ejecutivo? Dicen, en la Asamblea Legislativa están pesando mucho más los intereses electorales que la situación que está enfrentando El Salvador en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una situación económica precaria debido pues al cierre que implicó la misma pandemia de la economía. No, mira, yo creo que ese discurso es parte ya de un pasado donde se quiere ver que nosotros lo hacemos en cuestiones electorales. Sería lo más absurdo pensar eso. Nosotros en su momento incluso le autorizamos al gobierno que pudiese endeudarse. Si nosotros hubiésemos pensado en la parte electoral, no le hubiéramos hecho ningún préstamo de otorgamiento para endeudarse de esa naturaleza. Lo que sucede es de que el gobierno ha tenido la oportunidad y ha tenido los fondos en su momento, y lo único que nosotros estamos haciendo es pedirle cuenta. Y si a eso le tienen miedo de rendir cuentas, hombre, ¿qué pasa si esta deuda no es de Nayib Bukele ni de los ministros? Esta deuda es de todo el pueblo salvadoreño, y somos nosotros los que debemos de saber cómo se está gastando ese dinero, porque es el pueblo salvadoreño quien lo va a tener que pagar, no son ellos. Ellos dentro de 3 años y medio se van y nos dejan una deuda por 25, 30, 40 años, donde nuestros hijos quedan hipotecados para el resto de su vida. Y si a eso nosotros
nos hacemos el del ojo pacho y no ejercemos nuestra responsabilidad, el día de mañana nos van a cuestionar por qué nosotros, que tuvimos la oportunidad de decirle al pueblo salvadoreño y que estos ministros vinieran a dar cuenta de cómo han gastado el dinero, porque esta es una realidad. Si ellos lo único que le temen es ir a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en la ley de emergencia hicieron fiesta de todo el dinero que estuvieron. No es cierto que nunca se les dio 5 centavos, por Dios bendito. Y entonces, ¿cómo repartieron los $300 que le dieron a mucha gente que ahí están cuestionando que no existen 100,000 personas que supuestamente le otorgaron fondos de los $300? ¿Cómo es que han andado repartiendo las canastas si no tenían ni 5 centavos? ¿De dónde han tomado entonces el dinero? Creo yo de que son de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención y obviamente queremos nosotros saber de qué forma han malgastado ese dinero. Porque de igual manera, imagínate tú que el caso del Ministerio de Agricultura te está pidiendo dinero para pagar a las personas para comprar las plantas de café. Pero ¿quién va a querer sembrar café a estas alturas que ya el invierno ha terminado? Es algo insólito. O sea, son cosas de que nosotros nos ponen en una situación un poco complejas, porque por un lado estás diciendo que no tenés fondos para pagarle a los empleados públicos, que no tenés fondos para darle a los municipios que por mandato de ley les corresponde su fondo FODES. Han parado más de 2,000 proyectos que están parados en los diferentes municipios porque ya vamos casi llegando a los 5 meses de no otorgarles un fondo FODES que por mandato constitucional dice que de los ingresos corrientes se le tiene que dar el 10% a las municipalidades. No es a los alcaldes, es al pueblo salvadoreño, porque la obra que están dejando de hacer es producto de que no se les deposita su dinero. Entonces, ahí viene lo controversial. Si por un lado dice el ministro que no hay fondos, que la caja del Estado está vacía, pero por otro lado viene un incremento que dentro de 2 meses, 3 meses, vamos a estar en el próximo año, viene un incremento exorbitante de más de 1,000 millones y que se pretende que vamos a crecer. Es irónico pensar de que tú hoy no tenés y que el día de mañana vas a tener. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esas son las realidades que nosotros tenemos y eso es lo que esperaríamos que el pueblo salvadoreño entendamos, comprendamos, que nosotros no es que le estemos bloqueando absolutamente nada al gobierno. Lo único que le pedimos es que a usted, pueblo salvadoreño, le explique en qué ha gastado esta millonada de dinero que ha tenido el Ejecutivo y que obviamente lo han hecho de una manera despilfarrando. ¿Cómo es posible que no tengan dinero para pagar empleados, para depositarle a las alcaldías, pero compran camionetas que te cuestan más de $200,000? Compran billares en las diferentes instituciones para que se relajen sus funcionarios. Compran un sinfín de gastos que no los pueden justificar, pero que ahora quieren más dinero. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que dejar bien claro, que no es por quererle entorpecer al gobierno. Si nosotros supiéramos que las cosas las están realizando bien, con mucho gusto. Te quiero comentar, Manuel. Claro. El lunes estuvieron muchos académicos que nosotros convocamos a la comisión especial que se ha creado para investigar estos temas. Y todos coinciden de que ha habido un mal manejo de este tema de la pandemia. Pandemia en la que se cubre el gobierno para gastar de manera exorbitante los pocos recursos del Estado. Y nosotros, obviamente, cuando escuchamos ese tipo de comentarios que personas académicas nos retroalimentan y nos dicen, no, es que aquí lo que está pasando es un mal manejo, y te explican, entonces lo menos que podemos nosotros decirle, mire señor, venga y explique y díganos cómo es que está manejando esta situación, que a nosotros como diputados nos preocupa el que no quieran rendir cuenta en estos momentos. Chafik, ¿hacia dónde va, digamos, el tema del FODES? Porque el tiempo sigue pasando y las alcaldías obviamente no reciben estos fondos. Y bueno, el presidente lo que ha dicho es que esos fondos al final van a ir a terminar a las campañas electorales. Pero, ¿qué dicen ustedes sobre esta discusión que pues hasta ahora no se le ha dado solución tampoco? Mira, ya con esa declaración del señor presidente, yo siempre le sigo diciendo el inquilino en casa presidencial, mira, para justificar, no les doy el pisto porque lo van a ocupar en campañas electorales.
Qué mentira más grande. Él ha sido alcalde, él sabe cómo son las cosas. Es más, él estuvo protestando cuando solo se había atrasado un mes y una semana se había atrasado. Él salió a la calle a protestar, a exigir y a razonar por qué se les tenía que entregar el FODES, y dijo lo siguiente: solo el 25% se ocupa para pago de salarios y el 75% es para obras. Ahí están los videos. Vuelve otra vez, como se dice, la cabra al monte. No tiene explicaciones. Bueno es tirar cortinas de humo, bueno es volver a sacar, miren, son para campaña, miren esos alcaldes ladrones. Está escupiendo contra el viento. Él fue alcalde, entonces él es ladrón también, porque a él le llegaba el FODE justo antes también de las campañas electorales. Entonces él robó, entonces él hizo también campaña con esos dineros. Por eso te digo, está escupiendo contra el viento, le está cayendo a él. Pero aquí también hay otras cosas. Hay 75 millones de dólares que ya están aprobados por la Asamblea y que él los sancionó, que son ley de la República, y tampoco lo entregan. Y que tienen destino fijo, que es para temas relacionados, igual que a él se le han dado 3.000 millones para el COVID, para el coronavirus. O sea, esos son manejos políticos que ellos están haciendo para darle chance, y ahí está la campaña que ellos sí están haciendo, para sus candidatos. Señores, yo les pregunto a todos, ¿saben ustedes cuántas cajas han comprado? Esas que cada rato parece que están distribuyendo. ¿Cuántas cajas de esos han comprado con su dinero? Y vaya a ver si en la caja dice: mire, aquí le entrego, el gobierno le está entregando este suministro que es pagado con sus impuestos. Eso no dice, solo dice: este gobierno le está entregando. O sea, el presidente se metió la mano a la bolsa y dijo: mire, de mi pisto les voy a pagar todo esto. Están guardando, y ya sabemos, en el área de Fenadesal, en pero bodegas Shafiq, de Fenadesal. hasta ahora, pues que yo sepa, ningún gobierno ni ningún presidente ha dicho: aquí estoy pagando de mi dinero una colaboración. Yo he visto por lo menos en los últimos 25, 30 años gobiernos de diferentes partidos, y hasta ahora yo no he escuchado ninguno que diga: miren, este es de mi dinero, pues le estoy pagando a usted esto que le estoy dando. Claro que nunca dice nada, todo es de los impuestos, ¿de acuerdo? Pero él lo presenta como... Yo creo que aquí han salido los videos en Claro, los reportajes que dicen cuando están entregando. Mario Durán, por ejemplo, que está en campaña, aprovechándose que es ministro todavía, ahí aparece él como tlameme chineando el bulto, lo entrega y le dice: aquí le manda el gobierno, aquí le manda su presidente. No, espérese, ese es dinero suyo. Lo que están haciendo es simplemente devolviéndole su dinero, igual que nosotros, y nosotros lo hicimos claro y lo hicimos transparente cuando generamos el paquete escolar y dijimos: de los impuestos del pueblo salvadoreño está produciéndose el paquete escolar que genera tantos empleados. Lo dijimos claro y pelado. Miren si lo dicen ellos. Y yo quiero hacer aquí una denuncia. claro. Ahí mira, todos los paquetes que van a sacar, los van a sacar justo antes de las elecciones. Tienen en Fenadesal, tienen pudriéndose los paquetes. Sabemos que hay en los cuarteles, sabemos que hay en bodegas de la PNC, sabemos que aquí cerquita, aquí en Santa Tecla, en una institución educativa, tienen también. Miren, exijan que se los entreguen, si es su pistón, que se los entreguen ya, no que se los vayan a querer entregar allá por enero, allá por diciembre, para decirle: aquí le trae, y aparezcan Mario Durán y aparezcan los otros candidatos de Nuevas Ideas con las cajitas entregándoselas. Muchos candidatos que, por cierto, los han nombrado como gobernadores. Si ese no es un uso utilitario de las estructuras del Estado para favorecer un partido de cara a una campaña electoral, cuéntenme un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, mejor, hombre. Yo creo que va a ser más creíble que me vengan a decir que no están en campaña. Ahora bien, una última pregunta para ambos. Julio, ¿cómo ven ustedes lo que ha pasado con el tema del mozote y los problemas que ha tenido, el juez para entrar a instalaciones militares? Bueno, quiero decirte que es lamentable
Es lamentable el que a estas alturas todavía se le siga limitando y coartando a las diferentes instituciones el poder accesar a documentos que obviamente la misma Sala de lo Constitucional y el mismo juez que está llevando la causa han ordenado que se puedan aperturar esos archivos, y obviamente lo que tiene que hacer es facilitarle el trabajo a las diferentes instituciones. No veo la razón por la cual, yo particularmente, no veo la razón por la cual se le limite el poder tener acceso a esa información que a lo mejor va a esclarecer muchas cosas que nosotros los salvadoreños estamos pendientes de que se pueda esclarecer por el bien del país, por el bien de la democracia. Yo creería que están cometiendo un delito más que están cometiendo las diferentes autoridades en este momento, y que obviamente ellos deberían de recordar que hoy por hoy son funcionarios y que obviamente tienen el poder, que tienen a una institución como la Fuerza Armada y a la PNC que está a su favor, que lamentablemente no cumple el mandato constitucional, pero de acá, yo siempre lo he dicho, de acá a 3 años, 6, 7 meses, van a dejar de ser funcionarios y los delitos ahí van a estar, y después van a tener que comparecer y ya no va a haber quien, como dice, quien los defienda. Ellos deberían de ponerse a pensar en esa situación y obviamente facilitarle al Estado, en este caso a la Fiscalía y al juez que está llevando la causa, para que pueda tener acceso. Si no hay nada que esconder, ¿cuál es la razón por la cual no pueden presentar esos archivos? Así es de que yo lamento enormemente lo que se está dando, porque estamos, como bien te dije hace un momento, en una ruptura del Estado de Derecho de este país, en el que yo hago lo que yo quiero y no hago cumplir la ley, porque aquí quien manda soy yo. Eso es lo peligroso y eso es lo que el pueblo salvadoreño debe de quedar claro, que el Estado de Derecho de este país se ha roto, y lo ha roto el gobierno al no cumplir absolutamente nada de lo que por mandato de ley le corresponde. Y ojo pueblo salvadoreño, no solo abramos los ojos, abramos los oídos y demos cuenta qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar el próximo 28 de febrero si ellos llegan a tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Chafik, sobre su comentario sobre el tema del Mozote. Mira, lo que hay que prestarle aquí atención es a una actitud ya alarmante que se ha venido generando durante todo este tiempo, pero que hoy en el caso del Mozote queda más evidencia. ¿Qué pasó? Creo que ayer o antes de ayer, que el juez fue a la Fuerza Aérea. Le pusieron enfrente un pelotón armado, con fusiles, con todo, le pusieron enfrente y le dijeron: aquí usted no pasa. Hay que prestarle atención a eso, porque eso es delicado. Mira, la Fuerza Armada, que había, y digo había porque ya perdió eso, había jugado un papel muy importante después de los acuerdos de paz, que incluso nosotros, FMLN, le quitamos después ¿cómo se llama? Teníamos un derecho ahí de veto sobre ellos, se los quitamos porque dijimos: es la institución que mejor y más fielmente ha cumplido los acuerdos que tienen que ver con la Fuerza Armada. Hoy eso se ha desvanecido totalmente. Esa muestra de matonería de la Fuerza Armada, igual que hace años, para imponerse sobre el resto del Estado, tiene a su base el entreguismo del alto mando de las Fuerzas Armadas, que sustituyó el juramento a la Constitución por el juramento de lealtad al presidente. Y el presidente les permite hacer todas esas cosas que violentan y ponen en serio peligro el Estado de Derecho. Muchos, y yo los quiero hacer que reflexionen, que están aplaudiendo semejantes actitudes, después pueden estarse lamentando, porque este camino que estamos llevando no es solamente un peligro para el Estado de Derecho, sino que incluso aquí se pierdan las libertades más fundamentales, incluso la de poder opinar distinto, porque inmediatamente tú eres catalogado, como ya dijo el presidente hace poco, y después sus ministros lo han repetido, y el mismo ministro de la Defensa lo ha dicho: hay aquí amenazas internas
Y ese es un discurso que se supone que ya lo habíamos dejado atrás de décadas pasadas, más concretamente del siglo pasado, porque es lo que permitió la represión, los desaparecimientos y los casos como el Mozote. Muy bien, les queremos agradecer tanto a Julio como a Jorge Chafik. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Esperamos tener futuras conversaciones con ustedes para hablar de temas legislativos y de otros relacionados a la coyuntura que vive el país. Gracias, Julio. Gracias, Jorge. No, gracias nuevamente, Manuel. Gracias a todos los televidentes que de seguro han estado pendientes de esto. Yo estoy seguro que te han llegado un montón ahí de comentarios a favor y en contra, pero eso se puede perder. Ojo, así que muchas gracias, pásenla bien, protéjanse, el repunte está, protéjanse, no permitan que les pegue. La solución al coronavirus somos nosotros y nuestra disciplina. Gracias, Julio. Gracias, Manuel, nuevamente. Agradecerte a ti por la oportunidad que nos das de poder nosotros dar a conocer al pueblo salvadoreño de manera directa cómo se está trabajando en la Asamblea Legislativa y cuál es nuestra competencia. Así es que una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Así es, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, agradecemos la sintonía de este espacio de la entrevista de Hechos AM. Como decíamos, es necesario escuchar a todos los sectores y formarnos una propia opinión de lo que está ocurriendo en El Salvador. Vamos a la pausa, cuando regresemos tenemos más información de su interés. Continúe con nosotros, somos Red Salvadoreña de Medios.